Vamos comandante a la pelea, vamos comandante por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Vamos comandante a la pelea, vamos comandante por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad. Sin lugar a dudas, el evento político más significativo de las últimas semanas es la pretendida o supuesta división de la oposición venezolana en cuanto a la agenda a seguir una vez que entramos en lo que seguramente será para ello un muy largo periodo no electoral, al haberse completado en 2013 el cronograma de elecciones a cargos públicos y en particular la elección presidencial que, como se sabe, se producirá de nuevo como mínimo en 5 años. Siendo perfectamente natural que una unidad ficticia, como lo ha sido desde siempre la plataforma, inspirada básicamente por el odio al chavismo y por el interés electoral, se produzcan antagonismos entre actores completamente disímiles y hasta enemigos desde el punto de vista ideológico, resulta sin embargo definitivamente inexplicable que esta supuesta división se produzca entre los más afines y no entre los más claros antagonistas. No aparecen enfrentados en esta oportunidad en la MUD los que debieran ser los enemigos naturales de esa sopa de letras que ellos llaman unidad de manera rimbombante, como por ejemplo Primero Justicia con Acción Democrática, COPEI con la causa R o Un Nuevo Tiempo con cualquiera de estos partidos. Aparecen en este momento los que están más interesados en generar un conflicto de ingobernabilidad en el país, justamente quienes tienen más atributos y similitudes desde el punto de vista de su concepción política y de su comportamiento a través del tiempo en la escena pública, como Leopoldo López, Enrique Capriles y María Corina Machado. Justamente quienes han encarnado el rostro violento, más virulento de esa oposición, ahora resulta que de la noche a la mañana son enemigos. Es absolutamente comprensible que ante el fracaso de la MUD en el terreno electoral, en todo lo que va de proceso revolucionario, el desespero y la irresponsabilidad parezca como una opción inevitable para quienes conciben la política como una guerra y no como un ejercicio de la democracia, en lo cual esta trilogía del mal se ha caracterizado por su recurrente apelación a la violencia y a la transgresión de la legitimidad de los poderes públicos y de las leyes. No pareciera lógico en modo alguno este enfrentamiento en el que ninguno de estos actores, de esta tríada, busca llamar al respaldo a las fuerzas que integran esa fórmula que, como decimos, son ellos los que la llaman unitaria. Así no es la política, así no se dan los procesos, sobre todo cuando se piensa desplazar del liderazgo a quien lo ha cimentado férreamente a través de estos 2 últimos años y medio. No es así como se lleva adelante la política, es muy extraño esto. Capriles declara que ni Machado ni López tienen propuestas de país, que no hay nada ahí, dice, que no ve dónde están los pobres en ese proyecto, acusando a quienes hasta hoy han sido sus más férreos aliados, precisamente con los mismos argumentos de los que él ha sido acusado durante años, no solo por el chavismo, sino hasta por los adecos y los copellanos. Basta recordar aquella particular o peculiar frase de Henry Ramos Alud, refiriéndose a los lechuguinos, petrimetes y mariposones. No vamos a caer en provocaciones en esta red creada artificialmente por laboratorios del gobierno
y unos desesperados en sus ambiciones personales, ha dicho Capriles este fin de semana, y completa esa idea con: no vamos a caer en provocaciones en esta red creada artificialmente por laboratorios del gobierno y unos desesperados en sus ambiciones. Jamás voy a poner en riesgo la vida de alguien por una ambición personal de poder. Qué extraño. Jamás propondré salidas violentas, dice. No creo en ellas. ¿No será ese el enamoramiento de chavistas del que hablaba en una oportunidad Julio Borges? ¿O será en esta oportunidad un enamoramiento a la Fiscalía y a los tribunales de justicia? Por la otra, Leopoldo López sentencia en una entrevista en CNN que tiene que ocuparse Capriles de su gobernación mientras ellos toman las calles con las acciones desestabilizadoras que han puesto en marcha para impedir la consolidación de Maduro en el poder. Es decir, ¿usted sigue de la mano con Enrique Capriles? Aquí se compromete, van a seguir juntos, va a seguir la lucha con los dos, o cada quien va a tomar, dijéramos, una perspectiva diferente de esta lucha. Mira, Enrique Capriles en este momento tiene una principal responsabilidad, que es la de ser gobernador del estado Miranda, y él lo ha venido planteando de esa manera. Nosotros asumimos la responsabilidad con mucha humildad de ser un instrumento, nosotros, los diputados, los convocantes a todo este movimiento, para que podamos aglutinar una fuerza desde la calle. ¿Estoy hablando con el próximo candidato presidencial a Venezuela? Estaba hablando con un venezolano que asume el trabajo, la dedicación y el esfuerzo para salir de este gobierno. Aquí nadie tiene la posibilidad de ser candidato a presidente, y mucho menos presidente, si nosotros no desafiamos el sistema. Los más afines son los enemigos. El nerviosismo ahí en esa entrevista de Leopoldo López, la falta de destreza para encontrar las palabras ahí para dar esa respuesta, hace pensar que no es precisamente el plano de la enemistad que quieren presentar ante el país, irreconciliable, como están incluso analizándola desde los sectores de la revolución algunos. No olvidemos que son precisamente estos actores de esta nueva camada de políticos en nuestro país quienes han protagonizado las disputas más enconadas en los últimos tiempos, después de aquellas reyertas internas entre los adecos, que como todo el mundo recuerda, eran a punta de metralla y de cabilla, como se dilucidaban las diferencias en ese partido. Más o menos igual a lo que sucedía en Copey. Esta gente nació junta en una organización de corte neonazi que lleva por título Tradición, Familia y Propiedad. Ahí nacieron ellos. Pero cuando fundan el Partido Primero Justicia, no les duró mucho tiempo para separarse en una división que fue muy sonada en aquel momento, que llevó a Leopoldo López hasta un nuevo tiempo. Allá, su mala crianza, su terquedad ancestral, lo llevaron a salir de ahí también y entonces fundar un partido propio, Voluntad Popular. Pero en el marco de la reorganización de los sectores opositores en febrero del 2012, termina apoyando al que era entonces su peor enemigo. El único candidato de esas elecciones primarias que renunció en favor de otro fue Leopoldo López en favor de Capriles. El día antes nadie imaginaba que eso podía suceder. Hoy, luego de esos grandes abrazos emocionados, se nos quiere vender que son enemigos de nuevo. Pareciera más bien que estamos ante una nueva trampa de la derecha nacional e internacional, cuyo único propósito no es otro que salvarle el pellejo a su mejor activo político en más de 15 años,
como lo es Capriles Radonsky, quien con mucho terror debe haber visto avanzar a la consolidación del presidente Maduro en el poder y de crecer las posibilidades de ser llevado a juicio por el delito de instigación a la muerte de más de 11 venezolanos en abril del 2013. Esas acciones de calle que necesitan promover en un periodo no electoral, si tuviesen a Capriles como un componente directivo, como dirigente, como líder en ese proceso, estaría acabándose una fosa muy, muy profunda para él ante la opinión pública, sobre todo por el gran avance que ha tenido, el respaldo popular que ha tenido el presidente Nicolás Maduro con su propuesta de diálogo nacional para reducir la violencia, la criminalidad y avanzar en la construcción de la paz. En este momento, esas acciones tan indispensables para estos sectores deben tener un origen. Para nadie resulta creíble que el imperio norteamericano vaya a cruzarse de brazos durante un periodo de relativa calma política a la que debiera obligar esta etapa no electoral que se inicia luego de las elecciones de alcaldes y concejales, para lo cual el Departamento de Estado seguramente tendrá siempre un plan de previsiones. Con toda seguridad, eso explica tanto viaje extemporáneo a Miami, a Nueva York, como lo ha hecho Capriles Radonsky particularmente, y otros actores políticos de la oposición. No pareciera entonces este proceso que se está dando una guerra divisionista. Obviamente aquí se están repartiendo las tareas. Mientras tú limpias tu imagen como promotor de la violencia y te enfundas en el disfraz de demócrata, progresista, nosotros, tal como lo manda el guión, nos encargamos de mantener viva la llama incendiaria en el país. Una vulgar operación de salvataje, como llaman los rescatistas a las acciones de auxilio a quien esté en peligro. Es obvio que aquí lo que en realidad está detrás de todo esto, además de este plan, es una filosofía, una ideología y una estrategia de búsqueda del poder por los caminos por los que no han explorado hasta ahora, como por ejemplo el de el demócrata convencido que quiere venderse Capriles de la noche a la mañana. Por eso no están en esta situación o circunstancia que está enfrentando la MUD en este momento, ni Acción Democrática, ni COPEI, ni Un Nuevo Tiempo, ni ninguno de los otros partidos que integran esa alianza. El guión no contempla un esquema político, sino un avance de las fuerzas reaccionarias y ultraderechistas del país que encarnan estos personajes de mejor manera, sin ninguna duda, para el Departamento de Estado, para el imperio norteamericano, en la búsqueda de instrumentar un acceso al poder y la reinstauración del modelo burgués de sociedad que ellos promueven. De ahí que no comprendan el evidente riesgo de su desquiciada propuesta. Promover protestas contra el gobierno revolucionario justamente en el momento en que los verdaderos enemigos del pueblo han quedado más al descubierto que nunca, no puede ser sino una operación suicida al mejor estilo kamikaze. ¿A qué apuestan esos sectores reaccionarios en este momento? A la obvia sobreestimación de su poderío, por una parte, ejercido tanto en lo económico como en lo comunicacional, como lo hemos visto, y a la supuesta fragilidad ideológica o falta de lealtad del pueblo al proyecto revolucionario. Luego de 4 contundentes derrotas electorales, 3 de las cuales se produjeron sin la participación directa de quien ellos consideraron siempre su único obstáculo, como lo fue y sigue siendo el comandante Hugo Chávez, la derecha no se percata de la inquebrantable lealtad del pueblo al proyecto bolivariano.
Persiguen convencer a ese pueblo de las supuestas virtudes de un modelo en el que ellos se asumen como los salvadores y asimismo como dioses inexorables e invencibles. Hollywood, en uno de los actos de mayor cinismo de la historia del cine, lo recoge, lo registra en una escena de una de las más prestigiosas películas de todos los tiempos. Esta escena revela la verdadera ideología, el espíritu unitario de esta tríada que se nos quiere presentar hoy como enemigo. Veamos el video y vamos al corte. Ya regresamos. Good morning, Mr. Beale. They tell me you're a madman. Only dizzle to relieve. How are you now? I'm as mad as a hatter. Who is it? I'm going to take you into our conference room. Seems more seemly a setting for what I have to say to you. I started as a salesman, Mr. Beale. I sold sewing machines and automobile parts, hairbrushes, and electronic equipment. They say I can sell anything. I'd like to try to sell something to you. You are an old man who thinks in terms of nations and peoples. There are no nations. There are no peoples. There are no Russians. There are no Arabs. There are no third worlds. There is no West. There is only one holistic system of systems. One vast and immane, interwoven, interacting, multivariate, multinational dominion of dollars. Petrodollars, electrodollars, multi-dollars, Reichmarks, Rins, rubles, pounds, and shekels. It is the international system of currency which determines the totality of life on this planet. That is the natural order of things today. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide, and Exxon. Those are the nations of the world today. We no longer live in a world of nations and ideologies, Mr. Beale. The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. And I have chosen you, Mr. Beale, to preach this evangel. Why me? Because you're on television, dummy. 60 million people watch you every night of the week, Monday through Friday. I have seen the face of God. You just might be right, Mr. Beale. Vamos, comandante, a la pelea. Tengo que hacer un alto para agradecer a los compas de Surdaconducta por el inmenso apoyo que nos han brindado en los momentos en que por razones ajenas a nuestra voluntad no hemos podido salir al aire, como sucedió por ejemplo la semana pasada. Eso es lo que se llama vocación revolucionaria, disciplina, como lo demuestran permanentemente a través de la pantalla venezolana de televisión los compas de Surdaconducta. A ellos nuestro abrazo fraternal y nuestro agradecimiento, como decimos. En función de la esperable reacción que van a tener no solo algunos en la oposición, sino también en la fila revolucionaria, con el comentario previo que hicimos en el segmento anterior sobre la sospecha de que no hay tal división como la que se está presentando ante el país en este momento en la oposición, y donde seguramente saldrán
a argumentarle a uno, pero espérate, hay en la revolución mucho más reyerta que la que hay en la oposición. Yo quisiera tomarme un minuto para leer un texto que el día de hoy nos hace llegar nuestro buen amigo y camarada Néstor Francia, en su análisis sesudo que él diariamente nos hace llegar sobre el acontecer político. Entre otras cosas, él hace señalamientos que a nosotros nos resultan más que pertinentes sobre ese tema de la supuesta división o confrontación que habría en el ámbito del chavismo. Leo el texto de Néstor. También en el chavismo asoman contradicciones internas, pero son diferentes a las que se observan en la oposición. Del lado de los revolucionarios, el liderazgo de Maduro no está en discusión, como está supuestamente el de Capriles allá en la derecha, salvo en el caso de voces aisladas y minoritarias que, mire el lector qué cosa, están siendo celebradas por la oposición. El principal reducto mediático de esos sectores con influencia menor en la vida política del país es el portal aporrea.org, que de pronto se ha convertido en una referencia para la derecha. El politólogo opositor Ángel Álvarez, en entrevista de ayer en el Universal, dijo lo siguiente: estamos ante una fragmentación política. La página chavista de Aporrea golpea durísimo a Maduro. Hasta en las páginas esas que el presidente Maduro mandó a suprimir de internet, porque son las que están instigando al mercado paralelo del dólar, están apareciendo los artículos de Aporrea en página principal. Julio Borges fue más prolijo en su mención a Aporrea, sigue diciendo Néstor Francia, también ayer en su columna de Últimas Noticias, entre comillas, pone el texto de Julio Borges. Quieren acallar a Aporrea. En el portal aporrea.org proliferan las críticas al gobierno de Nicolás Maduro, muchas de ellas bien fundamentadas. Día tras día insisten en la necesidad de rectificar sin que Maduro haga el menor caso. Por el contrario, les pide que se callen y sean leales. Y lo pone entre comillas Julio Borges, ese leales. Chavistas y no chavistas coinciden en su apreciación del desastre al que nos conducen políticas equivocadas, corrupción desbordada y el deseo de controlarlo todo. Cualquier venezolano de buena fe sabe que este gobierno traicionó los ideales de progreso e igualdad. Si Maduro no escucha a Aporrea, imagínense si podrá escuchar al resto de Venezuela. Eso lo está diciendo Julio Borges. Exactamente igual en toda la forma y el contenido a lo que estos supuestos camaradas han venido ellos difundiendo en sus distintas formas en que se expresan ellos contra el gobierno bolivariano en este momento, amparándose supuestamente en la imagen del comandante Chávez, como lo dice Néstor Francia aquí. Sigo leyendo el texto de Néstor. Advertimos que de faltar Chávez, entre comillas, se cita el mismo, sin duda se revelarían todos los fantasmas, los externos y los internos, los que pululan en el campo contrarrevolucionario y los que medran en el seno de la revolución. Esto supondría la apertura de un nuevo periodo lleno de peligros y también de nuevas expectativas. Se pondría a dura prueba la solidez de esta revolución y la conciencia del pueblo venezolano. Si lográramos salir airosos de un trance como ese, la revolución bolivariana aumentaría su luz como el faro del mundo nuevo, si no, quedaríamos en eterna deuda con los pueblos del mundo. Y nuestra lucha continuaría en nuevas y mucho más complicadas condiciones. En ese sentido, cierra la idea Néstor Francia del día de hoy, recomendábamos en ese análisis, entre otras cosas, evitar que la lucha de tendencias en la revolución, que se desbarataría ante la ausencia del líder, se convirtiera en un factor incontrolable de división.
Procesar las diferencias con el método del debate abierto, con participación masiva del pueblo, y que éste asuma las decisiones, si es necesario, a través de métodos electorales, que es a lo que ha convocado el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, como el proceso correcto para el debate interno en la revolución. Hasta ahora, los dos únicos pronunciamientos mayoritarios del pueblo, dice Néstor acá, en cuanto al liderazgo y el camino de la revolución, han sido favorables al chavismo representado por Nicolás Maduro. Esto no niega que se dé el debate en el seno de la revolución, pero quienes critican a Maduro, y yo quiero acentuar esta idea, deberían dejar de lado cierta prepotencia, cierto tono pontificador, cierto afán de justificarlo todo con el nombre de Chávez, porque al fin y al cabo sus opiniones no han sido sometidas al veredicto popular. Es decir, ninguno de ellos forma parte de la estructura de la revolución porque no han sido electos por nadie en la revolución para estar pontificando sobre cuál es el rumbo que debe seguir la misma. Hablan mucho en nombre del pueblo, pero la verdad es que el pueblo, el mayoritario, apenas los conoce. No deberían, ya que hablan tanto de participación y de los intereses mayoritarios, hacer trabajo de masas, debatir sus ideas con el pueblo y salirse del claustro de aporrea. ¿No será que son burócratas y no lo saben? De todas formas, respetemos su derecho a expresarse, pero que no pretendan quedar ilesos en la lisa ideológica. Quien gusta de dar, tiene que saber llevar. Interesante la reflexión del amigo Néstor en esta oportunidad, bueno, como siempre suele hacerlo. En relación al tema que venimos tratando, de qué es lo que persigue en este momento la derecha, cuáles son las movidas que está haciendo, por qué tan inexplicables, hay que entrar en cuál es la razón real, la naturaleza del foquismo que vienen llevando adelante con este planteamiento incendiario que dicen que tiene solamente un sector. Extraño ese sector que tiene una propuesta desde dentro de la MUD sin respaldo de ninguna fuerza política, ni siquiera de sus propias fuerzas han aparecido a respaldarlo. A Leopoldo lo respalda María Corina, su amiga. Y a Capriles lo respalda solamente el gobernador del estado Lara. Es lo que ha aparecido hasta ahora. La absurda tesis oposicionista de mantener a la gente en la calle, protestando contra el gobierno como fórmula de sobrevivencia durante los periodos no electorales, es probablemente la más antidemocrática de las expresiones que jamás haya planteado un sector político en sociedad alguna. Promover ingobernabilidad en la búsqueda de un cambio, como ellos lo llaman, luego de haberse constatado la decisión soberana del pueblo, no en una, como hemos dicho, sino en 4 elecciones en menos de un año, que demuestran que el país no quiere cambio alguno, como el que está proponiendo esta gente de la oposición, es un acto de irracionalidad política que atenta contra el principio básico y más importante de la democracia, que es el respeto a la decisión de las mayorías. Solo el arbitrario y disparatado modelo de democracia que promueve los Estados Unidos hoy en el mundo se puede considerar razonable la barbaridad de intentar torcer la voluntad popular legítimamente expresada en las urnas electorales con el avieso y único propósito de satisfacer las aspiraciones de las élites burguesas. Esta gente pareciera decir, ni siquiera entre líneas, sino con toda su actuación, no me interesan las elecciones si no gano yo. No importa que haya habido todos esos procesos electorales. La única elección que servirá es aquella donde yo me haga del poder. Fíjense que han tenido el tupé de dejar al descubierto frente al presidente de la República en el Palacio de Miraflores esa visión, esa concepción antidemocrática profundamente que tienen estos sectores fascistas que hoy tratan de aparecer como demócratas por un lado
como progresistas, como avanzados en la búsqueda de la paz, y luego por el otro, entonces, los que promueven el cambio, como ellos dicen, que debe ser llamada todas esas acciones de foquismo incendiario que hay en el país. Este sujeto, el alcalde recién electo de San Cristóbal, tuvo la cachaza de decirle al presidente de la República ahí en Miraflores, en la reunión con los alcaldes de oposición que acababan de ser electos por parte del primer mandatario, que los tachirenses eran sometidos a una especie de apartheid y que se promovía la xenofobia contra Colombia con la mirada complaciente de muchos de los que están en el gobierno a la hora de adquirir bienes y gasolina. Es decir, expresamente defendió el bachaquerismo, el bachaqueo que está acabando con la economía nacional y que está poniendo en apuros a la población venezolana, porque está acabando con nuestra potencialidad de abastecimiento alimentario para ser trasegados, para ser llevados a Colombia en función del gran negocio que ello representa, como lo decía el día de ayer en su columna Eleazar Díaz Rangel, el negocio más importante en Latinoamérica desde el punto de vista del comercio, porque no requiere inversiones, como lo vamos a ver ahorita, sino mínima en relación a la gran cantidad de dinero que se está manejando en ese contrabandeo. Eso lo dice en Miraflores este sujeto el día 18 de diciembre de 2013. Pero la declaración es exactamente idéntica a la que da María Corina Machado allá en San Cristóbal, junto a él, apenas unos días antes. ¿Qué se ha creído el señor Bielma Mora, que viene a decirle a una mujer tachirense que tiene que presentar todos esos papeles para comprar? Está refiriéndose a los mecanismos, a la fórmula que está tratando de instrumentar con un gran esfuerzo el gobernador Bielma Mora y todo su equipo para contener ese saqueo que se está haciendo de nuestra economía a través del Estado Zulia y del Estado Táchira, en particular ese, que es por donde hay probablemente la mayor fuga de bienes y de alimentos. La legisladora se refirió al cierre de la frontera colombo-venezolana anunciado el día de ayer, porque venían las elecciones, calificándolo de estupidez y de una agresión al pueblo democrático del Táchira. Es decir, el alcalde vino con la letra aprendida de allá del Táchira que le había ido a instruir la que es integrante de esa trilogía del mal que está buscando incendiar al país, pero salvando el único activo que ellos han tenido en 15 años, que es Capriles Radonsky. Lo que hacen los sectores opositores violentos, usando estudiantes para desconocer esa esencia fundamental de la democracia, es un uso delincuencial de las libertades y de los derechos políticos que consagra nuestra Constitución, y es además un abierto atentado contra los derechos de la sociedad toda. Eso que estamos viendo de manera permanente, como probablemente la acción más contundente en todo lo que va de gobierno del presidente Nicolás Maduro contra los desmanes del capital privado, el gran capital privado que hay detrás de todo este manejo del contrabando, es desconocido sistemáticamente no solo por los medios de comunicación privados, sino por los sectores políticos de oposición, que tratan de colocar a la sociedad en contra de quien está salvando a la República del saqueo que los sectores opositores y sus aliados, el capital privado, están haciendo. El verdadero enemigo está detectado como nunca antes en nuestra historia. Están las pruebas que van apareciendo permanentemente, día tras día. Y se ve la gran cantidad de inversiones que hay detrás de ello, que no es inversión productiva, por cierto.
Para darles una idea somera de cuánto pueden ser los montos que hay detrás de esto, que ha sido evaluado por los cancilleres de Venezuela y Colombia en reunión reciente también este fin de semana para tratar el tema. Una gandola de esas que se están utilizando para esto, que sirven por lo general como flota a la empresa Polar, como se ha venido constatando, esas gigantescas gandolas cuestan hoy en el mercado venezolano en el orden de 1.800.000 bolívares fuertes y hasta 2 millones y más, dependiendo del modelo de cada una de ellas. Lo más alarmante no es el monto, el precio, el valor de esos equipos costosísimos, de esas gandolas. Lo más alarmante es, como nos ha llegado a nosotros, el hecho de que hay listas en las ciudades principales donde se comercian estos vehículos, donde hay los grandes concesionarios para la venta de estos grandes camiones, Maracaibo, Barquisimeto, Caracas y Valencia, en el orden de 700 personas en lista de espera en cada una de esas ciudades, y cada una de ellas no compra un mínimo de 3, sino 4, 5, hasta 12 gandolas en cada una de esas compras de vehículos para ser utilizadas en este proceso de saqueo, como le decimos, a la economía nacional. Es el gran capital privado el que está actuando, y está actuando bajo la lógica más perversa, la lógica del neoliberalismo. Ahí se está dando de manera cruda, como nunca antes en nuestra historia, la diferenciación entre el modelo socialista y el modelo capitalista. Lo que sucede puede verse, por ejemplo, en este caso. En entrevista a Humberto Figueras, presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, nada de eso tiene que ver ni con Chávez, ni con Maduro, ni con la revolución, ni con el gobierno. Las empresas privadas aglutinadas en la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, en boca de su presidente, Humberto Figueras, dice estos mismos días: oferta de asientos aéreos no ha aumentado en los últimos 10 años. No es verdad que las aerolíneas, aclara él, tratando de defender a su sector, estén acaparando los boletos. Las agencias han vendido mucho. Y tiene razón el amigo Figueras, porque resulta que, según nos dice los datos de Abavit y de esa misma asociación, en total las empresas que venden boletos aéreos internacionales emitieron 2.9 millones de pasajes. Óigase bien, entre enero y noviembre de 2012 la cantidad de boletos expedidos fue de 2.4, es decir, ha habido un incremento sustancial en la venta de tickets aéreos en el país. La IATA, la Organización Internacional de Transporte Aéreo, reportó que las ventas de pasajes internacionales acumuladas hasta el mes de noviembre pasado fueron de 3.027 millones y medio de dólares, lo cual equivale a un crecimiento de 79% en comparación con el mismo periodo de 2012, cuando se ubicaron en 1.690 millones de dólares. El repunte en los ingresos por venta de boletos en moneda estadounidense se mantuvo en alza a excepción de marzo. En septiembre de 2013 se presenta como el mes de mayor aumento de los ingresos para las aerolíneas, con un alza de 200%. En bolívares las ventas repuntaron 156% según IATA, al pasar de 7.270 millones a 18.616, siendo septiembre el mes de mejores ingresos. 339% de repunte en la venta de boletos. Aspirar siempre a la mayor ganancia, sin invertir en el desarrollo nacional, ni atender el crecimiento de la economía,
y de su capacidad de consumo, es provocar el colapso que esa lógica capitalista inevitablemente determina. Todo cuanto está sucediendo en las operaciones de bachaqueo, acaparamiento y especulación está desconociendo las leyes por parte de un sector privado que no está sino ejecutando la filosofía del capital que persigue acumulación creciente de la riqueza con base en la explotación del hombre, ya no solo como trabajador, sino como consumidor, sin importar que incluso ese mismo sector privado pueda ocasionarle severos daños, severas perturbaciones a su propio negocio. Es que la lógica del capitalismo, la base filosófica del capitalismo mismo, es la que atenta contra las posibilidades de cualquier sistema económico. Como lo vemos aquí, como lo han dicho estas láminas, el capitalismo castiga a su mejor aliado, que es el consumidor, con la tesis de la oferta y la demanda, que es la base ideológica del capitalismo. La tesis de la oferta y la demanda es, si un producto se está vendiendo mucho, si tiene muchos clientes, entonces auméntale el precio, castígalo. Si el producto no es reclamado por nadie, baja el precio, que eso es una bagatela, sal de ello. Se castiga al consumidor bajo esa lógica perversa del capitalismo. Noam Chomsky lo ha dicho recientemente también en Europa. Hay un esfuerzo sistemático para destruir el Estado social que ha sido quizás la mayor contribución de Europa a la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Esto nada tiene que ver, dice Chomsky, con la democracia. Se llama plutocracia, el poder en manos de los ricos, y tiene un nombre, neoliberalismo. El neoliberalismo que ha sido el mayor ataque a las poblaciones mundiales de los últimos 40 años. Es exactamente ese el principio que inspira a la oposición venezolana. Para nadie es beneficioso en modo alguno que la economía de su país se venga abajo. Pero para esos sectores, ese no es un punto a considerar siquiera, porque la filosofía del capital rechaza la sola idea de la preocupación por el bienestar económico que no sea el suyo propio. La avaricia y la mezquindad son precisamente pilares fundamentales de esa mentalidad, esa lógica de la oferta y la demanda. Para el socialismo, por el contrario, la batalla por la justicia social es el centro y eje medular de la concepción de un modelo que coloca al ser humano como centro de su accionar, tal como lo vemos, no solo en la batalla que libra el gobierno revolucionario en favor de los pueblos con estos decomisos que se vienen haciendo, las destituciones de funcionarios ineficientes o corruptos, o con las detenciones de quienes aparezcan incursos en delitos de usura, contrabando o acaparamiento, sino que intensifica cada vez más su batalla por la inclusión social a través de las misiones, de las políticas de Estado en salvaguarda de la solidez de nuestro sector productivo y de nuestra economía. Eso es lo que hay que hacer. Desde mucho antes de la creación de Cadivi por parte del comandante Chávez, la acción del gobierno revolucionario ha estado orientada en todo momento a contener, como se está haciendo ahora, y reprimir duramente, como se está haciendo ahora, los desmanes de ese sector privado parasitario, como lo demuestran las acciones que se hicieron siempre con las casas de bolsa, contra los especuladores inmobiliarios, los concesionarios automotrices, etc. Aquí la gente tiene que preguntarse, ¿podrá resolver todo esto una ruptura del hilo constitucional con una propuesta de cambio que solo persigue restaurar el neoliberalismo y el concepto del libre mercado en nuestro país? Por supuesto que no. Por el contrario, tal como lo demuestra la trágica realidad del capitalismo hoy en el mundo, lo único que es seguro en esa negada circunstancia es que el país retorne a la catastrófica condición de hambruna y miseria a la que nos llevó esa misma lógica económica en el pasado. El comandante Chávez lo explicó siempre con mucha claridad de esta manera, y con este video nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Oigamos al comandante Chávez. Porque nosotros queremos impulsar la democracia económica. El Estado debe ser propietario de sectores estratégicos y de distintos otros sectores de la economía. Pero la propiedad privada, siempre y cuando sirva para producir bienes y servicios que satisfagan necesidades
y cuyo excedente, y ahí quiero subrayar, el excedente de esta actividad no puede caer en manos del monopolio. No puede contribuir a la concentración de capital en pocas manos, explotando a los consumidores y explotando a los trabajadores. Si tú tienes allá 10 trabajadores, 20 trabajadores, y les tratas como seres humanos, y les pagas lo que tienes que pagarles, y además el producto, consecuencia de tu trabajo y el de ellos, ¿verdad?, no entra a las redes capitalistas de distribución que lo encarecen 1 y 10 veces, esa empresa privada puede existir en el socialismo. Pero si la empresa privada explota a los trabajadores, los convierte en esclavos, y luego el producto lo utiliza como mercancía para explotar también a los consumidores, esa empresa privada no debe existir en un proyecto socialista. Porque envenena, daña, impide que avance desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista social y económico, y técnico incluso, un modelo distinto donde todos seamos iguales y donde vivamos como hermanos. En el capitalismo, la vida es de sálvese quien pueda. Condena al hombre, a la mayoría, los condena a ser explotados por una minoría que cada día se vuelve más insensata e insensible. Como aquí en Venezuela ocurrió y pretenden algunos que vuelva a ocurrir, pero no se los vamos a permitir.